Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este taller de escritura en literatura de terror que Alas de Cuervo me invitó a impartir. Estamos en conceptos básicos y vamos a ir escalando poco a poco, por lo que me parece importante que aclaremos de una vez esa diferencia entre terror y horror. Vamos a ver entonces la diferencia entre terror, horror y vamos a hablar un poco también del terror elevado que ha estado como tan de moda últimamente. Para eso vamos aquí a la pantalla. Bueno, aquí con mi querido Frankenstein de Mary Shelley, una gran novela que si no se han leído, recomendadísima. Creo que es de las mejores novelas de terror que se han escrito. Eh, bueno, diferencia entre el terror y el horror. Bueno, antes de empezar quiero aclarar que la diferencia entre el terror y el horror es un tema muy controvertido. Sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con esta diferencia que les voy a plantear, pero es importante hacer una diferencia. Y es una diferencia que la hago a partir de dos teóricos principalmente, Noel Carroll y Anne Rice, porque bueno, hay muchas otras ideas sobre el terror y el horror, que bueno, no voy a decir que estén equivocadas, a mi modo de ver, no me parecen tan precisas. Una de ellas, que creo que es una opinión muy popular, es que el terror, que la diferencia entre el terror y el horror es que algunos dicen que que si tiene un elemento sobrenatural, fantasmas, vampiros, etcétera, es terror, y si no lo lleva es horror. Y también hay quien dice lo contrario, que si lleva el elemento sobrenatural es horror, y si no lo lleva es terror. Volvamos acá, ya con esto en mente, y vuelvo y aclaro porque es muy importante que lo sepan, que esto no es una verdad absoluta, pero me parece muy importante hacer una distinción sólida, sobre todo para el resto del curso. Pensemos entonces en el elemento sobrenatural, que sí, ahí está el meollo de la diferencia, pero quizá no con el enfoque, digamos, común de la gente, de decir, ah, es que si lleva un elemento sobrenatural es terror y si lo lleva y si no lo lleva es horror. No, por ahí no va la cosa. Más bien, uno debe hacerse la pregunta, ¿qué tan explícito es el elemento sobrenatural? Anne Rice dice que el terror es cuando el elemento sobrenatural puede ser explicado racionalmente. En este sentido, Anne Rice es muy gótica, piensa el terror de una manera muy gótica, en el sentido de que lo gótico siempre está la ambigüedad de eh, si pasa o no, si todo está en la mente del protagonista o en verdad está ocurriendo. Y dice Anne Rice que cuando el elemento sobrenatural es explícito, ya estamos hablando de horror. Es decir, si yo veo un vampiro, lo estoy viendo, pongamos el caso de Drácula, si estoy viendo un hombre lobo, si estoy viendo un nahual, si estoy viendo a la Llorona, si estoy viendo a cualquiera de tantos personajes de la mitología, un fantasma, ya estamos hablando de horror. Pero, y aquí pongo muchos asteriscos porque la cuestión no es tan fácil. Pensémoslo con un ejemplo. Imaginémonos que hay una mujer, o mejor un niño, en una casa y está solo el niño. Y está de noche y empieza a llover. De un momento a otro escucha ruidos. De un momento a otro empieza a escuchar que las puertas se abren y se cierran solas. Las ventanas se abren y se cierran solas. Empieza a caer, empiezan a caer cubiertos en la cocina y está asustadísimo, asustadísimo. En este momento estamos hablando de una historia de terror, ¿sí? Porque a pesar de que el elemento sobrenatural es claro, todavía se puede explicar racionalmente, ¿sí? Puede que sea una explicación rebuscada, sí, pero se puede explicar racionalmente. Uno podría decir, no, es que pues el viento empezó a llover tan duro que el viento está tumbando todo, está abriendo las ventanas, está entrando el aire y tumba los cubiertos, etcétera. Eso puede pasar. Pero luego el niño va a la cocina, empieza pues muy asustado a buscar las cosas, a organizarlas y a cerrar ventanas y todo, y ¡pum! Se le aparece un monstruo. Pongamos un fantasma o pongamos un vampiro, no importa, pero se le aparece. Y ahí ya es explícito el monstruo sobrenatural y ya hace parte de la historia
a un nivel un poco más fantástico, ¿sí? Que recordemos que la diferencia entre fantasía y fantástico es que en lo fantástico ya, digamos, aquello que no es parte del universo se da por sentado que existe. Lo mismo en esta historia. Si el niño ya ve de facto al fantasma o al monstruo, ya estamos más en el terreno de lo fantástico, que no por ser fantástico significa juvenil. Y ya pensamos entonces en una historia de horror. Y les digo que aquí hay un meollo porque, mm, otra vez, y aquí está el meollo del asunto. Una historia de terror puede tener una parte de terror y luego otra parte de horror. De hecho, todas las historias de horror tienen elementos del terror. De ahí a que aparece el monstruo y se vuelve explícito. Drácula, por ejemplo, todo el primer capítulo, o gran parte del primer capítulo más bien, es Jonathan reflexionando si sobre lo que ocurre o no es verdad o es producto de su imaginación. Ya luego, cuando aparece Drácula y se convierte y ya lo ve como el monstruo que es, ya estamos hablando entonces de una historia de horror. Pero, y vuelvo acá, importante, una novela o historia de terror puede tener elementos del terror y el horror. No son excluyentes. Y aquí mi propuesta es que pensemos no en el terror y en el horror como dos géneros separados, sino como un solo género, ¿sí? El terror. Y que cuando querramos hablar de horror, más bien pensemos en una característica del terror o unos elementos que caracterizan ciertas historias del terror, que es precisamente cuando el monstruo es explícito y ya damos por sentado su existencia. Y aquí paso a otra pregunta que también me parece importante, o más bien dos aclaraciones sobre esto que acabo de decir. Uno, que no es tan fácil de responder, ¿qué significa lo sobrenatural? Porque entonces muchos de ustedes, yo sé que ya están pensando, pero entonces películas como, bueno, esta que tengo acá, Viernes 13, películas como Masacre en Texas, películas como Halloween, etcétera, no son entonces historias de terror porque no tienen un monstruo sobrenatural, puede uno decir, ¿cierto? Pues sí, sí son historias de terror. Solo que, y aquí hay otro asterisco muy grande, la palabra sobrenatural, el elemento sobrenatural, no es tan obvio como en Drácula, como en Frankenstein, como en los cuentos de Mariana Enríquez y otros muchos autores. Entonces, ¿qué significa aquí lo sobrenatural? Bueno, básicamente, digamos, la definición obvia, que también es correcta, es que lo sobrenatural es aquello que no pertenece a lo natural, aquello que no existe en el universo en el que estamos, que no hace parte del sistema de creencias nuestro. Entonces, por ejemplo, un vampiro es sobrenatural porque los vampiros no existen, por lo menos no creemos que existan en nuestro sistema de creencias universal y, aunque no me gusta usar mucho esta palabra, científico. A partir de la ciencia, pues ya uno dice, no existen los vampiros, que es muy importante esto, ¿cierto? La racionalidad general. Esa es la definición obvia, pero hay otros elementos que vuelven sobrenatural una historia y que no son tan obvios. ¿Cómo qué? Bueno, este ya lo dije, los monstruos, este es el más obvio, pero elementos menos obvios como poderes, clima o naturaleza. Me explico y pensemos en el personaje que tengo acá en pantalla, Jason, de Viernes 13. Jason se caracteriza porque, bueno, los que han visto la saga, mata mucha gente y todo, pero, y esto lo dice Noel Carroll, tiene poderes importantes que son poderes de estar, por ejemplo, en todas partes, o poder estar en muchos lugares al mismo tiempo, o que nunca pueda morir, o que lo maten y resucite. Bueno, cosas que uno no aceptaría como verdaderas, como, de nuevo, dentro del esquema racional y científico en el que vivimos, sino que uno dice, es que esto no puede ser, no tiene sentido, ¿sí? Es sobrenatural. Entonces vean que es un elemento
menos obvio de lo sobrenatural, pero es sobrenatural. También funciona en lo psicológico. El clima, por ejemplo, también funciona como un elemento sobrenatural. Pensemos en los ambientes góticos clásicos. ¿Sí? Recuerden que el gótico clásico se caracteriza porque el medio ambiente refleja el estado de ánimo de la persona. Eso ya empieza a ser sobrenatural, ¿sí? Cuando hay cambios atmosféricos solo porque están ocurriendo cosas tenebrosas. Cuando, por ejemplo, describimos que hay una neblina que absorbe toda la habitación y que es una neblina que hace que no podamos ver a más de 2 metros de distancia, ya estamos hablando de un clima sobrenatural. Puede que no hayan ni vampiros, ni hombres lobo, ni fantasmas, nada, sino que sea un simple asesinato. Bueno, simple, entre comillas. Pero está el elemento sobrenatural, ¿sí? Que es el ambiente. O lo mismo, la naturaleza. Si no hay monstruos ni nada, pero ubicamos al personaje en un ambiente, digamos, en un bosque lleno de árboles gigantes, tupido, grandísimo, que no puede escapar de él. Ejemplo, proyecto de la bruja de Blair. Ya estamos pensando entonces en que la naturaleza es el elemento sobrenatural. A lo que voy con todo esto, ya como para concluir esta parte, es que el terror y el horror requieren un elemento sobrenatural. Lo que yo les propongo es que no pensemos el terror y el horror como dos géneros separados. No, son dos momentos de la misma historia. Hay historias que se quedan solo en el terror, hay historias que pasan y trascienden al horror, pero el horror hace parte del terror. Entonces el elemento sobrenatural es necesario, pero no podemos pensar que el elemento sobrenatural solo es el monstruo. Podemos tener una historia de un secuestro, por ejemplo, donde no hay ningún elemento sobrenatural monstruoso, no hay ningún vampiro, ni fantasmas, ni nada, pero el ambiente, la naturaleza, el clima puede ser sobrenatural. Y ya eso lo convierte en una historia de terror. Recuerden lo que decía Lovecraft, lo más importante en una historia de terror es la atmósfera. Entonces, yo no estoy de acuerdo del todo, pero es muy importante. Y solo la atmósfera puede lograr que una historia sea de terror. Y una última aclaración, volvamos acá, es este término que ha estado como de moda últimamente y es el terror elevado. Esto sí, pues es como un extra, pero les quiero dar mi opinión. Yo creo que esto también es consecuencia de la idea de que el terror ha sido visto como un género menor y que últimamente se está ahondando en el terror para hablar de temas más complejos, ¿sí? Si nosotros pensamos, volvemos acá con Jason, Viernes 13, pues solo es una historia de terror de un hombre que mata gente y las asusta y ya, y se queda ahí. Es una historia solo para entretener. Últimamente se ha estado construyendo terror diferente. En Latinoamérica está creciendo impresionante. Mm, si no lo conocen, está el Manifiesto del Terror Latinoamericano, donde ya no se está pensando el terror solo como un medio para asustar, ¿sí? Ya no se piensa el terror por el terror mismo, donde la única finalidad es entretener y asustar, que esa ha sido históricamente la función del terror. Por eso ha sido visto como un género menor, solo para entretener. Y en cambio se está viendo el terror como un medio para hablar de cuestiones más profundas. Si se vieron, por ejemplo, Teléfono Negro, Black Phone, es una historia de terror muy bien construida que nos habla de otra cosa y es justamente de los secuestros de esta época en Estados Unidos. Y eso ya lo convierte en literatura mayor, ¿sí? En un género grande. Entonces, el terror elevado es justamente eso, cuando ya se está construyendo el terror, no solo como un medio para asustar, no solo por causar miedo en el espectador, en el lector, sino que se están usando esos elementos para hablar de la problemática que tenemos nosotros, para hablar de la realidad, para ahondar en cuestiones psicológicas. Y lo digo también como una invitación a que, bueno, si alguien quiere escribir terror solo para asustar, está muy bien, cada quien, ¿sí? Pero también una invitación para que pensemos en esta otra posibilidad de ahondar en problemas, de reflexionar sobre la realidad, de hablar de lo más oscuro que hay en
otros contextos a partir del género más oscuro y utilizar los elementos del terror para hablar de la realidad terrorífica que es. Eso es todo por hoy. Ahora estoy en México. Ya mañana regreso a Colombia y pues bueno, espero tener más posibilidades de subir videos más seguido, por lo menos 2 o 3 por semana hasta concluir este curso. Les mando un abrazo, no olviden seguirme en Instagram y no olviden seguir a Alas de Cuervo. Adiós.